Los campos de disputa y demanda de los pueblos indígenas son muchos. Uno de los más polémicos es su estatus jurídico. Si un indígena es un ciudadano con todos los derechos comunes de cualquier habitante de su país, pero al mismo tiempo con derechos especiales por ser el habitante originario de esa tierra, ¿quién y cómo establece los parámetros para reconocer a esa persona? ¿Por qué se reconoce o no a un indígena? El tema es disputar el yo soy indio en el espacio jurídico y por lo tanto en el espacio del Estado. Entonces, son estos los funcionarios del Estado, asesorados por intelectuales, por científicos, por el estado de la ciencia del momento, los que de alguna forma están determinando fuertemente cuáles son los criterios para ser indígena y no indígena en estos momentos. Nosotros, los zapatistas del EZLN, somos indígenas mayas, una de las ramas del gran árbol que se plantó aquí en la península de Yucatán, y mandan nuestros más mayores, nuestros ancestros, que cada tanto tenemos que venir a saludar a nuestros padres y a nuestras madres primeros, que fueron los que nos dieron vida. Una de las logros de la antropología en los años 60 fue armar un concepto de identidad étnica cultural que estaba basado no en rasgos objetivos, sino que se pensaba que la identidad cultural tenía que ver con cómo una persona se autoadscribía, cómo una persona se consideraba a sí misma y cómo era mirada por los otros. Y lo que está pasando con los ranqueles, los huarpes, los patalló en Brasil y tantos otros grupos que no estaban en los archivos, digamos, antiguos de la colonia y en los de la nación, y que hoy reaparecen, es esto. La identidad se está negociando y aparecen nuevas identidades indígenas. En el próximo bloque recorreremos la historia de los pueblos indígenas. Además, la tierra y el territorio, reclamos fundamentales. Para hablar del resurgir de los pueblos indígenas, hay que recorrer su historia y también derribar varios mitos. El primero, sobre las sociedades en América antes de 1492. En el mundo gobernaba el miedo, y en América también, antes de la conquista. Eso hay que decirlo. En Europa el miedo tenía por instrumento principal a la Santa Inquisición, ¿verdad? Que se encargaba de enviar a la hoguera a los herejes, a los desobedientes. Y en América había también, claro que sí, equivalentes de la Inquisición en los imperios verticales, en los imperios monárquicos que tenían una casta guerrera y sacerdotal dominante, como ocurría en el Cusco o en México, donde en efecto había sistemas muy despóticos de poder. Y había constantes expansiones de grupos en detrimento de otros, guerras y demás. Es verdad que esos imperios gobernaban por el miedo, por el terror, y por eso la conquista fue posible. Pero, ¿qué pasaba con los que pagaban tributos a esos imperios? ¿Qué pasaba con todas esas otras realidades indígenas, comunitarias, que habían ido sobreviviendo a pesar de todo y que habían sabido perpetuar valores que son los que hoy por hoy están transmitiéndonos? La realidad indígena americana era muy rica. Estamos en Tikal, en Guatemala, capital del mundo maya. Concretamente en la cima del templo número 4, a 70 metros de altura. Tikal fue descubierto en 1848. Una de las ciudades más importantes de la ruta maya. Se cree que llegó a contar con 120.000 personas en su era de esplendor. 500 años antes de la llegada de los conquistadores a América, la ciudad ya había sido abandonada. Por su organización, conocimientos, religión, costumbres, los mayas es uno de los ejemplos más notables de los pueblos originarios de América, numerosos y fundamentalmente distintos. Por ejemplo, los mayas no son exactamente iguales como los aymaras, los quechuas, ¿no? Son pueblos originarios con sus propias particularidades, con pensamientos, con cosmovisiones, con filosofías, con sistemas de vidas propios y particulares. A partir de 1492, la relación entre indígenas y europeos primero y entre indígenas y no indígenas después
pasó por distintos momentos. Pero empecemos por el principio, por el inicio de la conquista en sus diferentes formas. Hay estilos coloniales, podría decir uno, ¿no? No eran las mismas las estrategias de colonización de los españoles que las de los portugueses, que las de los ingleses o los holandeses. Y fueron cambiando por épocas y fueron cambiando por lugares en función de qué encontraron y qué les interesaba, ¿no? De cada lugar. Era básicamente una economía de expoliación, de extracción, que sacaba de América Latina o de América Latina, llamémosle así, en ese momento, básicamente metales que iban a Europa. Entonces, en función de eso y la realidad del tipo de pueblos con los que se encontraban, las formas de relacionarse fueron muchas y en un gradiente que iba desde matanzas, negación de pertenencia, trabajo compulsivo, evangelización. De alguna forma se regulaba el estatuto de dominación a través de leyes específicas, como las leyes de India, que los indios debían ser protegidos por el monarca español. En base a esa protección que les daba el monarca español a los indios, se consideraba que la encomienda, cuya cabeza era el encomendero, tenía justamente el deber de evangelizarlos. A cambio de esta evangelización, de esta entrada, digamos, al reino de Dios, los indígenas debían tributar en trabajo al encomendero. El sometimiento, la dominación de los pueblos, implicó violencia, guerras, pero en algunos casos cierto tipo de negociación. También hubo resistencias y sublevaciones. No se ha nunca traído un estudio profundo de los levantamientos de los pueblos originarios contra la explotación española. Recién hacia el 1530 se empieza a estabilizar, digamos, un orden colonial. Después, en los grupos, digamos, que no tenían un poder centralizado, las resistencias eran constantes, porque no se podía de alguna forma capturar a estos grupos. A partir de la guerra por la independencia, los nuevos estados nacionales proclamaron la ciudadanía universal, es decir, para todos. Claro que en la práctica para todos significaba para muy pocos, porque estaban excluidas las mujeres, los hombres que no fueran propietarios y, por supuesto, los habitantes originarios, vulgarmente llamados los indios. Cuando se producen las revoluciones hispanoamericanas, estas se producen de la mano de un ideario liberal que implicaba la apertura a mercados y, sobre todo, la apuesta en el mercado también, en las posibilidades de compra y venta, de tierras y de bienes que estaban inmovilizados en la época colonial. Los mapuches, antes que se formaran los estados nacionales de Argentina y Chile, teníamos presencia en ambos lados de la cordillera. Teníamos acceso al Océano Pacífico y el Atlántico. Después, cuando se organizan los estados de Chile y Argentina, en conjunto se le hace la guerra a los mapuches y se les despoja de su territorio. Y acá en el caso de Argentina con la guerra del desierto y en Chile con la pacificación de la Araucanía. Es el momento cuando los estados le declaran la guerra al pueblo mapuche y le quitan y lo despojan de todo su territorio. Hay comunidades que han desaparecido. Aquí la campaña del desierto fue un genocidio. Tengamos en cuenta que Argentina, el mapa real de la Argentina usable, el territorio usable, terminaba, no digamos a 1880, no más allá de Trenquelauquen, digamos así. Pasaba por Río Cuarto, Mendoza y todo eso de ahí para abajo era una inmensa zona de frontera y grandes territorios inexplorados. Todos estos eran territorios indígenas, incluso hacia 1880. Lo que querían era quedarse con la tierra. Es decir, esto es increíble. Se puede leer en los boletines de la sociedad rural, que ya existía. 1868 se funda, con la presidencia nada menos que del estanciero Martínez de Oz. En verdad, la campaña fue en sí misma, fue como el propio Roca lo dijo, un desfile militar. No hubo grandes hechos ni batallas ni nada. Fue una especie de racia policial. Y bueno, básicamente el resultado fue un gran botín en tierras y en personas.